Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí conectados. Desde ACECH estamos muy felices de realizar este espacio en colaboración con Cobranza Online, quienes ayudan a las pymes a recuperar pagos de factura de forma simple y efectiva. Hoy día tenemos a Belén Sanguinetti, quien nos estará dando este webinar, así que le doy el paso a Belén para que se pueda presentar e iniciar. Buenísimo, muchas gracias. Hola a todos, gracias por participar del webinar. Acá como presentaros soy Belén Sanguinetti, soy una de las cofundadoras de Cobranza Online y nosotros en Cobranza Online somos una fintech que ayudamos a la empresa en la gestión de sus facturas vencidas, es decir, esos casos complejos cuando el cliente no les quiere pagar. Acá, como para que entiendan, nosotros no somos somos un nuevo tipo de cobranza, no nos basamos ni en llamadas ni en hostigamiento, sino en un proceso 100% digital. No tenemos herramientas para tratar a los distintos tipos de deudores y generar consecuencias claras frente a un impacto. Ahora, a lo que vinimos, para que hablemos un poco de cobranza. Bueno, ¿por qué es importante la cobranza? Y aunque ustedes no sepan, con la factura a crédito, las empresas son las principales prestadoras de dinero. Hoy día las empresas, mediante esta venta a crédito, donde prestan el servicio, incurren en el gasto y les pagan a 30, ojalá 30, 60 o 90 días, prestan más empresas que más plata que los propios bancos. Por lo que es fundamental que cuenten con las herramientas para poder recuperar este dinero. Hace 6 años en Chile se promulgó la ley de pago a 30 días, que establece que el plazo máximo de una empresa para pagar la factura es de 30 días. Sin embargo, en la realidad sabemos que esto no pasa. Solo 4 de cada 10 facturas de una empresa se paga dentro del plazo acordado. Hay diversos estudios en relación a las cuentas por cobrar. Dicen que una gestión activa de cuentas por cobrar puede generar un 20% mayor de caja, que la automatización de la cobranza puede reducir la morosidad en un 25%. Y bueno, esas son algunas cosas de por qué la cobranza es tan importante en la caja. ¿Qué es lo que a mí me encanta de la cobranza? Y me encantaría que ahora después de esto a todos también les guste, que para mí la cobranza no es solamente un asunto de caja, sino que es una práctica que beneficia a todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una gestión de cobranza, una cobranza preventiva y después una cobranza de moroso, donde dejamos registro, nosotros logramos dejar plasmado y registrado quiénes son los buenos y los malos pagadores. Estamos creando información. Esa información permite generar y tomar mejores decisiones en todo lo que es análisis y evaluación de riesgo. Y además, al tener mejores decisiones y mejor análisis, nos permite disminuir el riesgo del ecosistema completo. Y menos riesgo lleva a más crecimiento, a más financiamiento y a más crédito. Entonces, esa es la forma en que todo se beneficia. Entonces, al uno hacer cobranza, no solamente mejora la caja propia, sino que también está ayudando a todas las empresas de al lado y ayudándolo a identificar a buenos y malos pagadores y al ecosistema en general. Revisemos cuál vendría siendo un proceso óptimo de cobranza. Acá la gente muchas veces cree que la cobranza parte cuando un cliente no les paga. Entonces, pasan los 30 días, el cliente no pagó y dice, oye, ahora tengo que empezar a hacer cobranza. Pero realmente la cobranza parte mucho antes. La cobranza parte antes de la venta. Entonces nosotros vamos a revisar todo este proceso y la idea es que les voy a ir entregando tips para cada uno de estos procesos del ciclo completo de la cobranza. Entonces el primero es todo lo relacionado con el análisis de riesgo. Luego viene la facturación oportuna, la gestión de, de las cuentas por cobrar, donde acá es muy importante la relación que nosotros tenemos con el cliente y cómo cobramos con cuidado para mantener muy buena esa relación, la gestión de morosos y la cobranza judicial. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, que la cobranza parte antes de uno hacer la venta. Entonces, tiene que estar en todo el proceso dentro de la empresa. En el análisis de riesgo, que es la primera etapa, acá nuestro objetivo es poder conocer a quién le estamos vendiendo. Antes, cuando los negocios se hacían en un nicho mucho más cercano, por ejemplo, piensen en los negocios de pueblo, uno sabe perfectamente quién es un buen y quién es un mal pagador. Ahora que todos los negocios se han expandido, que la economía se expande, que uno puede hacer negocios con gente de todas partes, ese conocimiento que antes era de boca a boca, ahora hay que ir a buscarlo dentro de la información que está disponible. Entonces, nuestro objetivo acá es poder conocer al cliente y definir, en base a su comportamiento,
si queremos o no queremos venderle, ¿ya? Y hay formas de vender. Por ejemplo, un cliente que tiene mal comportamiento de pago, podemos venderle al contado y que nos pague antes. Y los clientes con buen comportamiento de pago le podemos dar políticas de crédito. La primera parte acá es verificar, es muy sencilla, y es verificar los datos de contacto. Hay que preocuparse de, por ejemplo, tener un contacto que no sea simplemente el correo electrónico corporativo de la empresa, sino de una persona. Validar su teléfono, validar el mail y que la página web de la empresa se vea confiable. El segundo, y que para mí es el más relevante, es revisar los informes comerciales. Las empresas igual tienen un carácter, tienen cierto comportamiento. Si una empresa, uno revisa el informe comercial, que este es un informe donde se quedan registrados todos los incumplimientos de pago que tiene una empresa, y tú revisas su informe comercial y tiene incumplimiento y tienes deuda con bancos, con otras empresas, eso muestra un patrón, muestra el carácter de la empresa. Entonces, lo más probable es que si no le pagó a otra persona, lo más probable es que tampoco te pague a ti. Entonces, esa es una alerta clara para identificar a un mal pagador. El informe comercial se puede revisar en muchas partes. Hay muchos informes comerciales. Y lo bueno es que para tú revisar el informe comercial de una empresa, a diferencia de las personas, tú no necesitas su autorización previa. Tú simplemente con el RUT puedes pedir el informe comercial de esa empresa. Obviamente hay que pagarla. El más conocido es el informe de DICOM, que es de la empresa Equifax. Ese es uno de los informes, pero no son todos, solamente que es como el papel confort. En verdad es papel higiénico, hay muchas marcas, pero el que se conoce nosotros lo asociamos a confort. Acá pasa lo mismo con DICOM. DICOM es un informe comercial que es de Equifax. También está el boletín comercial, que son los informes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo que es la morosidad bancaria, todas las regulaciones de cheques, pagaré, letras no pagados, etcétera. Y hay otras empresas como Experian, como MAT, como Sheriff, que también muestran información. Entonces hay un montón de informes comerciales. Nosotros, por ejemplo, en cobranzaonline.com tenemos el informe comercial del boletín comercial de la Cámara de Comercio de Santiago. Entonces eso lo pueden encontrar en nuestra plataforma. Y esa es clave. Revisar el informe comercial. Si hay incumplimientos de pago, lo más probable es que a ustedes tampoco le paguen. También se pueden revisar las multas laborales y moras provisionales. Esto es el boletín laboral. Una empresa cuando está con problemas de caja, muchas veces deja de pagar y se generan estas multas laborales. Y el cuarto ya es un poco más sofisticado, que es revisar si esa empresa tiene demanda o acciones legales por no pago. También, que no lo puse acá, pero se puede hacer y es gratuito, es revisar el boletín concursal. El boletín concursal, uno puede encontrar si una empresa está en proceso de quiebra o reorganización. Y eso se puede hacer simplemente ingresando el RUT y el boletín concursal está disponible para todos nosotros de forma gratuita. Entonces, esa es la primera parte. Conozcan bien a quién le están, porque el vender a crédito, entregar una factura a crédito, es prestarle plata a una empresa. Entonces, conozcan bien a quién le están prestando plata y con esta información decidan si quieren o no quieren hacerlo. Realmente yo no recomiendo generar venta a crédito a personas que ya presentan incumplimientos en informes comerciales y multas laborales. Bueno, en la parte de análisis de riesgo, después seguimos que, ok, si el cliente pasa y es un cliente que decimos, sí, a él le quiero vender a crédito, entonces le voy a entregarme el servicio y producto y le voy a generar una factura a crédito para que me pague en 30 días, el siguiente paso es esta misma, la facturación. Generar una factura oportuna y correcta. ¿Por qué es tan importante? Porque existen dos tipos de factura. Existe la factura al contado y existe la factura a crédito. Acá yo con este error lo veo constantemente en nuestro servicio de cobranza, cuando llegan clientes con una factura al contado diciendo, Mi cliente me debe 2 millones de pesos, tengo una factura al contado que lo respalda". La factura al contado, uno bajo la ley, es una factura que se pagó en el acto. Cuando uno emite una factura al contado, le está diciendo a todo el sistema que no existe deuda alguna, que el cliente te pagó en el acto o antes de entregarle el servicio, él te pagó. Entonces no hay ningún compromiso de pago entre las partes. Una factura al contado no tiene derecho a cobro. Se paga simplemente en el acto. Y eso es muy importante que lo sepan, porque ustedes nunca
tienen que facturar al contado si es que no tienen la plata en sus manos. Si el cliente les paga con un cheque y ustedes no saben si ese cheque va a tener fondo, la factura tiene que ser a crédito, no puede ser al contado. Realmente es cuando ustedes tienen el dinero, porque no tienen ningún derecho a cobro esa factura. Y por otro lado, se encuentra la factura a crédito, que es una factura que efectivamente tiene, la factura de efectivamente a crédito tiene derecho a cobro. Hay un compromiso entre las partes. Entonces, cuando uno factura a crédito, ¿qué, qué es importante? Yo facturo y mi cliente tiene 8 días para rechazarme esa factura. Si me la rechazan esos 8 días, entonces no existe esa factura, es totalmente inválida. Pero si pasan esos 8 días o el cliente la acepta, entonces la factura está confirmada. Y una factura confirmada es un compromiso entre las dos partes. Y su cliente está legalmente obligado a pagar dicha factura. Y ahí hay un derecho a cobro, se define el monto y el plazo. Y por ejemplo, si es que en la factura misma no aparece el plazo, se asume que son 30 días. Y si tú en servicio interno facturas y no pones ni contado ni crédito, servicio de impuesto interno automáticamente asume que es a crédito porque está protegiendo a ustedes al final. Acá es como una factura de servicio de impuesto interno y ustedes pueden ver acá en la forma de pago que dice crédito. Entonces, esto es súper relevante. Cuando acá dice contado no hay derecho a cobro, pero cuando dice crédito significa que sí hay derecho a cobro. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. Ahí si tienen cualquier duda, vayan escribiéndola con toda confianza y las podemos ir revisando después. Pero esta parte es fundamental porque realmente muchos clientes llegan tratando de cobrarle a un cliente una factura al contado. Y ahí es muy poco lo que uno puede hacer. Bueno, seguimos avanzando en el ciclo. Nosotros evaluamos al cliente, decidimos venderle, nos preocupamos de facturar a crédito. Y una vez emitida la factura a crédito, el cliente me aceptó la factura, o pasaron los 8 días porque se asume aceptada luego de los 8 días, y yo tengo mi título. Y acá viene algo súper relevante, que es mientras la factura está vigente, ¿cómo es la gestión de esas cuentas por cobrar? ¿Cómo yo me relaciono con mi cliente de modo de tener una buena relación, no sobrehostigarlo, pero asegurar que me pague, que me tenga en su top of mind y, y al momento que llegue la hora, me pague por el servicio? Entonces, la gestión de las cuentas por cobrar, como decía, es la cobranza de las facturas vigentes, desde la emisión de la factura. Y acá el objetivo es que el cliente esté actualizado sobre su deuda, que me tenga en su mente y sepa que me tiene que pagar. Y para eso, lo primero es que yo tengo que saber quién me debe. Yo tengo que ser capaz de visualizar el estado de todas mis facturas y saber cuándo emitir las facturas, cuándo se van a vencer las facturas y tener un control de la factura. Hoy día hay muchos facturadores electrónicos y ERP que te permiten y te dan esta visibilidad. Por ejemplo, si eres un emprendedor, está Amazing PRP, que está enfocado 100% como en el autónomo. Si va creciendo, uno tiene después, em, por ejemplo, Organízame, De Fontana, Squalo, Chipax, todo eso te visibilizan quiénes están. Y después hay software especializado en esta gestión como Duemin, que se encarga de ayudarte y darte la visibilidad completa y hacer las acciones de cobro. Entonces, esa es la primera patita, conocer y tener claro cuáles son las facturas y los estados de las facturas. Luego, enviar regulatorios de pago. Y acá, bueno, estas son mis recomendaciones, pero realmente la periodicidad es súper importante, porque mientras la factura esté vigente, el cliente está bien. Es la disponibilidad que él tiene. No queremos llegar como las autopistas que te empiezan a llevar por teléfono cuando todavía no se cumple el plazo. Entonces, ¿qué es importante acá? Primero, que se envíe un correo al momento en que se emite la factura, donde quede claramente el ID de la factura, cuál es el medio de pago, les tienen que transferir para tener un link de pago y cuál es la fecha comprometida y obviamente el monto.
Entonces, ese es el primer correo que debería enviarse en el momento que se emite la factura. Y acá es muy importante que en el momento de la negociación defina quién es el responsable del pago, porque ese correo debería ir a la persona responsable de pagar en la empresa. En las empresas más grandes hay área, en las empresas más pequeñas es el mismo dueño. Luego se manda un recordatorio 5 días antes del vencimiento, avisando que la factura va a vencer en 5 días y reforzando el link de pago. Se pueden incluir incentivos por pago adelantado. Por ejemplo, paga ahora y, no sé, un descuento en la próxima compra o ciertos beneficios en los links de pago nuevamente. Y hay que tratar de hacer que sea lo más fácil posible para el cliente. Piensen que es como cuando ustedes le tienen que pagar a algún amigo. Si su amigo les manda la foto de sus datos bancarios, o sea, sus datos bancarios como una foto, es algo que al menos yo me demoro días en hacerlo, porque el pensar en tener que escribir todos los datos ya como que me agobia. Si me lo mandan escrito para yo poder hacer un copy-paste en mi cuenta bancaria, lo más probable es que yo le transfiera de forma inmediata. Entonces acá es exactamente lo mismo, hay que hacérselo fácil. Entonces, ¿cuáles son los plazos de recordatorio? El momento de la facturación, luego 5 días antes y al día de vencimiento. Y después nosotros recomendamos uno que sea 5 días después, como 5 días hábiles, o sea, la semana siguiente, después del vencimiento, como hoy. Creo que se te olvidó pagar la factura. Te recuerdo que el plazo era hace una semana. Todavía seguimos en una comunicación súper amistosa y muy cercana con el cliente. Belén, justo hay una pregunta sobre eso que dice si el plazo de la factura es importante. El plazo de la factura es fundamental, porque ese es el compromiso de pago. Entonces tú tienes que definir cuándo el cliente te va a pagar y en base a ese plazo, uno ir programando los recordatorios de pago. Y si no hay plazo, siempre se asume 30 días. Eso es como ley. Claro. Y hay otra que dice que qué sucede cuando después de 2 meses te rechazan una factura y te piden hacer una nota de crédito y refacturar. Es que el rechazo como tal, la palabra rechazar una factura se puede hacer solamente durante los primeros 8 días. No se puede hacer un rechazo después de los 2 meses, por eso te piden la nota de crédito. Pero eso no deberían hacerlo, porque pasados los 8 días, ellos tienen la obligación de pagarte eso. Bueno, el siguiente punto fue el de los incentivos por pago adelantado, que fue lo que les dije antes, que hay muchas veces que uno, como empresa, a mí también me ha pasado que de repente hay ciertos servicios que yo podría pagar ahora, que tengo la caja para llegar y pagarlo en T0. Pero como me dan 30 días, digo, ok, la plata vale más hoy que mañana, entonces le pago mañana. Pero si hay incentivos, tú acá te aseguras que esa gente te pague, porque tú no sabes lo que le va a pasar a la otra empresa en 30 días. Capaz que hoy día te puede pagar, pero en 30 días tiene un problema y se queda sin caja. Entonces es súper importante siempre contar con incentivos de pago por adelantado, porque así uno se va asegurando la caja. Y lo otro que es fundamental es la conciliación automática. Lo que sí daña la relación con los clientes es cobrarle mal. Es cobrarle a un cliente que ya pagó, es cobrarle a destiempo. Por eso es tan importante apoyarse de toda esta herramienta para poder hacer una cobranza correcta y a tiempo. Porque el tener mala información realmente perjudica tu relación con los clientes. Entonces, acá, tanto la visibilización de las facturas como automatizar los recordatorios y que toda la información esté bien ingresada y la conciliación para mí son fundamentales. Ahí si quieren, ustedes si tienen software donde para poder conocer qué herramientas están usando, podrían ir dejando en el chat qué facturador utilizan y yo si los conozco les puedo decir si es que tienen estos módulos de visibilización y envío de recordatorios de pago y entre ustedes también se pueden apoyando como hoy, yo utilizo este, lo recomiendo full. Creo que el trabajo comunitario es muy bueno. Ok, entonces estamos acá en la gestión de cuentas por cobrar. Ahí también, cualquier duda, pueden también ir preguntando por el chat y llenamos el chat. La siguiente es, ok, hice todo bien. Analicé a mi cliente, no tenía ningún incumplimiento, entonces le vendí. Le facturé a crédito, me preocupé de que la factura estuviera aceptada. Lo gestioné.
tenía claro cuáles eran sus fechas, le mandé los recordatorios, le di pago incentivo por pago por adelantado, le avisé a los 5 días antes, y aún así pasaron 30 días y no me pagó. Pasaron 60 días. En general, acá esta es mi expertise porque nosotros estamos justo en esta gestión de morosos, pero en general las empresas, sobre todo las empresas micro y pequeñas, que llegan con un cliente moroso a gestionar, es un cliente que ya esperaron casi 6 meses, que estuvieron ellos por 2, 3, 4, 5, casi 6 meses intentando que el cliente pagara, llamándolo por teléfono, enviando correos, tratando de hacer planes de pago y todo fallido. Entonces, a pesar de que uno haga todo bien, hay veces que uno llega a la gestión de moroso. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es, bueno, irse siempre por el buen camino y tratar de contactar al cliente y conversar con él y entender por qué no está pagando. El ideal es lograr generar un convenio de pago. Si el cliente no tiene liquidez en el momento, da lo mismo qué tan pesado se ponga uno, si no hay liquidez, no hay liquidez. Entonces, como que el ideal es lograr al menos formar un plan de pago y cerciorarse de que lo vaya cumpliendo. Y ya, si eso no funciona y pasa 1, 2, 3 meses y sigue sin funcionar, entonces ahí es donde se inicia una cobranza dura. Que la primera etapa de una cobranza dura es lo que se conoce como cobranza extrajudicial o cobranza prejudicial o cobranza de morosos. ¿Cuál es la gracia? Es que en esta cobranza, ya una empresa externa, se contacta con el deudor. Le notifica, le deja claro el compromiso de pago y empieza a ver las causas detrás del impago. Si es que tiene problemas de liquidez, se ofrece un convenio de pago o repactación. ¿Qué es importante? Cuando uno hace un convenio de pago o repactación, tiene que quedar el acuerdo súper sólido y firmado o aceptado por ambas partes. Entonces, cuando se hace un buen convenio de pago, nosotros lo que recomendamos es que antes de aceptar un convenio de pago, el cliente dé un incentivo o un abono como de buena fe, de que efectivamente tiene la intención de pagar. Y nosotros recomendamos que el cliente tiene que pagar al menos un abono de al menos el 30% de la deuda. Y con eso uno dice, ok, hagamos un convenio de pago para el resto. Entonces repacta, ingresa el 30% de la deuda y las otras se repactan en cuotas. Por ejemplo, qué es lo que nosotros tenemos en la plataforma? Que al aceptar el convenio de pago, tanto el deudor como el cliente, se repactan en cuotas donde cada cuota tiene un título ejecutivo. Entonces, cada cuota tiene un derecho a cobro y si se atrasa una cuota, uno puede ejercer la acción de cobranza nuevamente bajo esa cuota, generando las consecuencias en caso de no pago. Hay muchas veces que el no pago está porque hay un desacuerdo entre las partes y ahí es necesario mediar y lo ideal es mediar con apoyo legal, donde se explique realmente cuáles son las responsabilidades de ambas partes. Porque efectivamente un cliente, si no está conforme con el servicio, pero es una factura a crédito aceptada, él tiene la obligación de pagarla. La única forma de salvarse de eso es realmente haciendo un juicio donde demuestre que efectivamente el servicio prestado no se entregó. Belén, justo hay alguien que pregunta si puedes comentar los montos que conviene realizar cobranza extrajudicial. La parte de cobranza extrajudicial se pueden realizar independiente del monto, porque esta es una modalidad que, por ejemplo, nosotros cobramos solo contra recupero y tenemos clientes que nos suben facturas, por ejemplo, clientes de servicios más recurrentes, SaaS, que son facturas de un ticket súper bajo, de 15.000 pesos, 30.000 pesos, hasta clientes que tienen una gran factura de 100 millones de pesos. La cobranza judicial es mucho más automatizada, entonces sirve para todo tipo de montos y todo tipo de volumen, desde una hasta 500, que es nuestro cliente más grande, y desde monto desde mínimo 10.000 pesos hasta 100 millones. Entonces, la cobranza extrajudicial la aplica en todos. Genial. Y hay alguien que pregunta si hay alguna forma de tener el historial de morosidad de las instituciones públicas. Las instituciones públicas, acá, ¿qué es lo importante del historial de morosidad? El historial de morosidad se forma por la comunidad, por todos. Si nosotros todos registramos y publicamos cuando un cliente no nos paga, la publicación, cuando nosotros vamos a publicar a un cliente que no paga, eso se crea un registro y ese es el registro del informe de morosidades, como el boletín comercial, DICOM, etcétera. Por eso depende de que todos publiquemos. Y si todos publicamos, ese informe es mucho más robusto.
Entonces, todas las empresas, incluyendo las empresas públicas, o sea, nosotros en Cobranza Online le hemos cobrado a muchísimas municipalidades y las tenemos publicadas a las municipalidades. Y nosotros nos probamos de generar la publicación. Entonces, cuando tú ves un informe comercial, tú puedes pedir un informe comercial de una entidad pública. Y ahí van a estar todas las deudas que tiene, incumplimientos que tiene esa municipalidad o esa entidad pública que otras empresas hayan difundido. Por eso es lo que les contaba que esta rueda, que es que se va, porque para tú poder ver todos los incumplimientos necesitas que la mayor cantidad de empresas publique. ¿Cachai? Y por eso esta parte de gestión de mora es tan importante, porque por un lado es entregar las facilidades de pago, que es como repactación de deuda, que es fundamental y que esté legal y esté bien estructurada para que cada cuota tenga un título ejecutivo y tenga derecho a cobro y se pueda cobrar. La mediación para resolver conflicto y que las dos partes entiendan su responsabilidad, sobre todo el deudor que entienda la responsabilidad de pago. No es no me gustó, no pago y generar la presión al pago. Y la presión al pago es que si el cliente no paga, en nuestro caso, al día 8 nosotros lo publicamos en todos los boletines de morosidades. Los publicamos en Equifax.com, lo publicamos en Experian, que es el sistema bancario. Los bancos no usan DICOM para revisar a los clientes morosos, sino usan Experian, que es su propio buro de crédito, que antes se llamaba Sinacofi. Los publicamos también en el boletín comercial de la Cámara de Comercio y los publicamos también en TransUnion. Entonces, al publicar en todos los boletines, al final lo que se hace es se deja registro en todas partes de que el deudor es un mal pagador y se genera un bloqueo comercial mediante boletín comercial y IDICOM, un bloqueo financiero mediante Experian y con eso el cliente queda 100% bloqueado. Entonces, cuando, por ejemplo, quiere participar en una licitación de mercado público y le piden el boletín comercial, va a la Cámara de Comercio, lo saca y tiene los papeles manchados. Entonces, le cierran la puerta. Si quiere hacer un negocio que son el factoring, por ejemplo, usa mucho Equifax y quiere factorizar una factura, el factoring le va a decir, tenéis los papeles manchados. Y si quiere ir al banco, el banco va a revisar Experian y le va a decir, y esa es la presión al pago. Entonces, esta es la primera etapa para gestionar un cliente moroso. Darle las facilidades, revisar si hay dificultad y convenio, entregarles también medios para pagar, o sea, al implementar medios de pago, por ejemplo, con tarjeta y todo, también son facilidades que saldan la deuda y generar una consecuencia concreta ante el no pago. Y con eso se aborda la cobranza completa extrajudicial. Ahora, con toda esta presión, el bloqueo y todo, el cliente puede seguir sin pagar. O sea, un cliente que ya tiene 5 publicaciones, ¿qué le hace? ¿Cómo se dice? ¿Qué le hace una raya al tigre? O una más no le afecta tanto. Puede seguir sin pagar. Em, aquí yo les quería comentar, bueno, la importancia de esto de publicar los impagos, que le decía que era llevar a los boletines de moroso, que es una estrategia efectiva de cobro, porque efectivamente ejerce una presión ya que el deudor siente ese bloqueo financiero, pero también está evitando que otras empresas pasen por lo mismo. Porque al dejar el registro, después yo soy una ferretería, un cliente no me paga, lo publico y después cuando el cliente quiere ir a comprarle a otra ferretería, la ferretería ve el informe comercial del cliente, ve que yo lo publiqué y dijo, si tú no le pagaste a esa otra ferretería, a mí tampoco. Entonces, no le va a vender. Entonces, no es solamente por ti, también es por la empresa del lado. Y acá hay una data súper interesante. Bueno, eh, ¿qué le hace el agua al pescado? Sí, creo que por ahí va. Creo que muy interesante que es, bueno, la cobranza extrajudicial tiene algo de qué es lo que yo ejecuto, pero también es súper importante el cuándo lo ejecuto. Porque como nosotros estamos haciendo una consecuencia ante el no pago, lo mismo de que le hace el agua al pescado, para que sea súper efectiva la publicación, lo ideal es que tú seas el primero en publicar. Entonces, si tú te demoras mucho y tu deudor ya empieza a tener muchas deudas, ya la publicación pierde efecto. Entonces se recupera mucho menos. Nosotros trabajamos con empresas, por ejemplo, todas las empresas financieras, nosotros trabajamos con varias empresas financieras y de factoring que publican al día 30 al deudor. El deudor no paga la factura, a los 30 días demora, o sea, como facturé, pasaron 30 días, más 30 días, o sea, al 60 días desde la emisión, se publica. Y acá las tasas de recupero ante esos clientes son un 64%. Si ya después tú esperas
3 meses de vencimiento, o sea, ya el día 90 después de vencer, la tasa de recupero baja radicalmente a un 38%. Y tenemos casos que los clientes llegan con nosotros cuando ya pasó un año, que también, o sea, hay esperanza, pero la probabilidad es mucho más baja, es de un 21%, si tú emitiste la factura ya hace un año que él no te paga. Entonces, por eso el timing es súper importante. Nosotros recomendamos que cuando una factura vence, darle los primeros 30 días después del vencimiento en una mora administrativa. Y esa recomendamos que la manejen internamente todas las empresas. Recuerdos, que llamen por teléfono, se han de comunicar. Pero ya pasado los primeros 30 días, entre el día 30 y el día 60, creemos que ese es como el rango perfecto para empezar a hacer acciones de cobranza más duras. Donde el primer paso perfectamente puede ser, por política de la empresa, yo tengo que delegar esto a una empresa externa porque ya lleva 60 días de mora. Y con eso, tú, por un lado, tratáis de cuidar la relación con el cliente, ayúdame a ayudarte. Por favor, evita que tenga que mandarte, necesito al menos fijar un plan de pago o realmente esto no depende de mí, es política. Entonces, esas son como estrategias para hacer esa transición de ponerse duro. Ahí, Andrea, Andrea si tiene queréis, la mano. habla nomás, con confianza. Y si es un error levantar la mano, no importa. Ya. ¿Algunas dudas sobre cómo esta parte de la cobranza extrajudicial? Hay alguien que pregunta que según la experiencia, ¿qué les duele a la empresa pública? Dicen no, que ellos tienen un caso con un problema con los estatales, que le deben mucho dinero y han intentado desde DICOM hasta Contraloría y no están ni ahí con nada. Sí. A uno le da rabia, porque por un lado está como que la entidad gubernamental diciendo la ley de pago 30 días y los que peor pagan son ellos mismos. Entonces uno no entiende. Pero se supone, bueno, yo no estoy en gobierno, entonces no te puedo decir, pero se supone que se evalúan a las entidades. Y una parte de cómo se le evalúan es su comportamiento de pago. Y la única forma de saber ese comportamiento de pago es mediante la cantidad de publicaciones que tienen. Entonces, hay municipalidades que es la relación que yo más tengo, que realmente sí les afecta cuando alguien los publica. Pero más que eso, no hay mucho más que hacer. Genial. Pero, Hay pero alguien que pregunta que es cuando se hace un contrato de servicio, si es necesario dejar escrito en el contrato que si no pagará, se publicará en DICOM, porque dice que entendía que ahora debíamos dejarlo registrado. ¿Qué tan cierto es eso? ya. Todo va a depender. La factura, cuando uno tiene una factura por sí sola, la factura tiene un título ejecutivo y una vez de vencido te faculta realizar todas las acciones de cobro, incluida la publicación en DICOM. O sea, ojo, la publicación en DICOM es uno de los buros, pero no es el único. Puede ser la publicación en DICOM, la publicación en Experian, la publicación en Boletín Comercial, la publicación en TransUnion. Pero al tener la factura a crédito, tú no necesitas firmar un contrato. Ahora, si lo que tú tienes es un contrato con la otra parte, entonces sí se recomienda dejar claro y súper escrito, que ante morosidad, ante el no pago de no cumplimiento de las condiciones del contrato y ante morosidad, tienes derecho a registrar la deuda en los boletines de morosidad. Yo lo dejaría súper amplio a boletines de morosidad, no me casaría con una marca, porque eso te da derecho a publicarlo en todas y no solamente en una, para aumentar tu efecto. Que es también súper importante. Cuando uno tiene el contrato, esa es la cláusula para el RUT empresa. Para personas natural es más complejo, porque si tú tienes un contrato con una persona natural, con Giro, por ejemplo, que actúa como empresa, eso se basa en la ley de personas naturales. Entonces tú necesitas que esa persona firme su autorización explícita para su tratamiento de datos personales en caso de no pago, tanto ya sea la persona natural como sostenedora de la deuda, como la persona natural en condición de aval. Y esa autorización explícita tiene que ir firmada y ser súper detallada. Y eso es muy importante en el contrato. Entonces, cuando uno tiene un contrato, tiene que validar que el contrato estipule que la empresa puede ser publicable, que si es persona natural con giro, con autorización explícita y en avales también. ¿Se puede hacer una consulta, no? Sí, dale.
Mira, yo hice bueno, trabajé con una empresa, la empresa para que me pague, factorizamos en un factory X. ¿Ya? Él no pagó la factura, tuve que pagarla yo y él desapareció, nunca más contestó el teléfono, lo típico, el correo, desaparecieron del mapa. Yo pagué la factura en el factory. Yo fui, quise el servicio y tuve que pagar después la factura. Ya. Les cuento, porque igual yo tengo clientes de factoring, entonces también entiendo un poco ese negocio. Cuando ustedes van a un factoring, su necesidad es que necesitan caja inmediata. El factoring sí asume parte de la cobranza, pero la responsabilidad final la tienen siempre ustedes. Lo que ustedes quieren es liquidez. O sea, le están pidiendo un préstamo al factoring con una garantía de factura. Entonces, ¿qué es súper importante? Que ustedes las facturas que factoricen sean facturas de clientes que ustedes creen que son buenos pagadores. Porque si no, les va a pasar lo que le pasó a Arnaldo, que si al factoring el deudor no le paga, el factoring se da vuelta y te cobra a ti más intereses. Entonces, lo que hace es que el factoring no es responsable de que el deudor pague. El factoring igual lo publica, le hace una cobranza y todo, pero uno es el responsable igual. Entonces tiene que pensar como que es súper importante eso. Factoring ayuda un montón porque te da la liquidez y realmente tienen un buen sistema de cobro y publican las deudas al día 30, tienen todas las acciones. Pero el factoring lo que hace es te está adelantando plata, pero no está corriendo el riesgo del deudor. Ese es tuyo. No, no, afirmativa, sí, eso es lo correcto. Pero yo con esa mentira casi me fui a quiebra en realidad, porque tuve que sepultar la empresa y morir como empresa, sí, eso fue lo que pasó. Bueno, nosotros, por ejemplo, que nos especializamos en cobranza extrajudicial, la realidad es que solo el 35% de los casos que ya están, por ejemplo, a mí en promedio me llegan facturas vencidas de 160 días, solo el 35% de los casos se logra recuperar. O sea, son clientes que muchos de los clientes también están en quiebra o cesaron o terminaron. Entonces, por eso también nuestro modelo de negocio, principalmente, sobre todo para las empresas más pequeñas, es un modelo contra recupero, porque sabemos que el 65% de los casos no se logra recuperar. Entonces, nosotros hacemos las acciones de cobro y mantenemos publicada la deuda, pero no hacemos a la empresa incurrir en gasto adicional. Bueno, ahí está. Y la última patita, que no quiero que nos quedemos sin tiempo, que creo que también es súper importante, es la parte de la cobranza judicial. Cuando hay un cliente moroso, la primera parte siempre lo primero es hacer cobranza extrajudicial, que es mucho más accesible, tenéis la opción de hacerlo contra recupero, pero después, si han pasado 3 meses con una cobranza extrajudicial activa, vale la pena evaluar la cobranza judicial. ¿Por qué digo evaluar y no tomarla? Porque la cobranza judicial sí o sí tiene gastos directos. Entonces, es súper importante que vean el monto de la deuda y que también vean cuánto es el costo de esa cobranza judicial. Acá la idea es que tribunales presiona para el pago. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que evaluar? Uno, que la empresa deudora no se encuentre en quiebra. No vale de nada que un abogado mande una notificación de demanda si la empresa está quebrando. No va a lograr nada porque cuando quiebran, principalmente el dinero que usan es para pagar a los empleados y pocas veces queda para los proveedores. Revisar si la empresa cuenta con patrimonio para liquidar. Eso también se puede revisar. Entonces, si es que no cuenta con patrimonio, no recomiendo una judicial. Y bueno, obviamente cotizar. Lo que yo recomiendo eh, es iniciar cobranzas judiciales solamente para montos sobre 5 millones, habiendo patrimonio y que no esté en quiebra. Pero obviamente yo en este mundo no soy experta en la cobranza judicial y vale siempre la pena cotizar. ¿Ya? Un poco, como les contaba, lo que nosotros hacemos, estamos en la parte de la gestión de moroso, de la cobranza extrajudicial, cuando los clientes no pagan, no contestan y no cumplen, y nosotros nos encargamos de dar de todas las facilidades, la mediación, la repactación de deuda y la publicación en todos los boletines, y con comisión solo contra recupero. Acá veo que hay un montón de dudas, así que si tienen dudas, les dejo este QR, porque acá pueden pedir una asesoría gratuita y podemos revisar su caso en detalle. Ya este es como con la SETS, hicimos esta como opción para poder darle este privilegio a todos ustedes de que si pide la asesoría gratuita podemos juntarnos y revisar con más detalle su caso y ver qué opciones hay de cobranza, de derecho a cobro, si es contrato, si es factura, etcétera.
Alejandra tiene la mano ahí levantada, no sé si quiere hacer una pregunta. Dale. Sí, ay, sí. Muchas gracias, Belén. La información es súper importante y la verdad la charla es muy positiva. Yo soy cliente de ustedes. Ah, Hace muy poquito que estoy trabajando con ustedes, he tenido dos cobros de factura y realmente ha sido muy positivo. Así que muchas gracias por eso. Además es una plataforma que está súper digitalizada, los procesos son automáticos, así que mis felicitaciones porque de verdad me han sorprendido. Pero ay, mira, hoy día gracias. tengo otro desafío. Yo soy una pyme que presta servicio de minería. Tengo un cliente que está moroso. Hemos tenido algunos meses, ahora estoy un poco complicada con él, pero es un cliente que presta servicio para un mandante y sus Ya. órdenes de compra están todas relacionadas al contrato principal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros si ya el cliente no paga? ¿Podemos hacer la consulta al mandante directamente? O desde tu experiencia, Belén, ¿qué es lo que tú recomiendas? Mira, tu relación tiene que ser siempre directo con la persona con la que tú firmaste el contrato. Entonces es muy difícil que tú logres escalar hacia el mandante, la verdad. La única forma de hacer eso tendría siendo mediante juicio, que no es lo que recomiendo. Yo creo que sí ejercer estas acciones. Cuando hay alguien que, como que es un proveedor de una gran empresa, para seguir funcionando también le piden tener los papeles limpios. Entonces, realmente la publicación puede surgir efecto con él, pero es solamente con él. Listo, me queda clarísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, voy a aprovechar y revisar Ah, el chat. por un link, por el link, si podía dejarlo nuevamente para revisar las quiebras. Ah, las quiebras se revisan en el boletín concursal. Déjame escribir acá. Es público. Acá Luis pregunta qué pasa cuando el cliente no responde los llamados de correo. Bueno, si el cliente no te responde llamado de correo, no tienes que esperar a los 60 días de mora. Yo ahí, desde un comienzo, empezaría a ejercer las acciones de cobranza dura, porque ya es un síntoma súper claro y no vale la pena seguir perdiendo tiempo. Y preguntaban si se puede hacer cobranza judicial a empresas del sector público. La verdad no lo sé y no he conocido ni un caso de éxito sobre como demandas judiciales. Tengo que averiguarte. Pero si queréis bueno, me pueden encontrar por LinkedIn, Belén Sanguinetti, y si queréis me podéis dejar ese caso y lo consulto. Claudia Toro pregunta qué tipo de incentivos, si puede dar algunos ejemplos. Por ejemplo, puede ser muy pequeño, pueden ser hasta un 3% de descuento si pagan por adelantado, un 5% de descuento si pagan por adelantado. Si puede ser un despacho express, si es una entrega de algo. Por ejemplo, si tenía un despacho que son de 3 días, podía ofrecer que si es por pago por adelantado, tenía un despacho de un día. Em, ¿Qué más? Ofertan otros productos. Cuando la gente tiene como distintos tipos de plano, puede acceder a distintos tipos de servicios. Darle como un servicio un poco más elite cuando se paga por adelantado. Por ejemplo, ¿has notado que cuando uno, por ejemplo, el facturador electrónico, o yo, por ejemplo, uso un montón Canva, si contratas el plan anual, tienes un 20% de descuento? Eso es un incentivo de pago por adelantado. Al final lo que están haciendo es todo el pago que uno hace mes a mes, te lo están diciendo, págamelo ahora. Y con eso yo te doy un 20% de descuento. Entonces ellos eliminan su riesgo, eliminan su costo de cobranza y ese 20% te lo traspasan a ti en descuento. Hay alguien que pregunta si se pueden vender las facturas que están impagas. La factura, em, a ver, ¿cómo es el flujo de la factura? Una vez que tú facturas, si tú quieres hacer factoring, el factoring tienes que hacerlo cuando la factura esté vigente, no está vencida. Es más, normalmente te piden que sean los primeros días. Una vez que la factura vence, es muy difícil que alguien te vaya a comprar esa factura. Por eso digo, porque piensen que la gracia del factoring es que ellos te adelantan plata. Es como que en verdad sí es un préstamo.
Es un préstamo que como que lo va a pagar el cliente al día 30, pero al final es un préstamo. Cuando la factura está vencida, es súper riesgoso porque al final la probabilidad de que el deudor no pague es más alta. La probabilidad de que tú tengas que después repagar esa deuda con intereses es muy alta. Hola, Hola. Hola, ¿qué tal? hola, buenos días. Nosotros representamos a la empresa Cosmética Val y sabes que queríamos saber qué pasa con las compras públicas en mercado público. Porque Bueno, a nosotros nos pasa que de repente los clientes nos llaman y han pasado, no sé, 3 meses de la factura y nos dicen, ¿sabes qué? Que tienes que hacer nota de crédito para volver a refacturar porque ellos, no sé, se equivocaron en un monto o por X o Y motivo. Entonces, no sé si es posible que nosotros le digamos al cliente, ¿sabes qué? No podemos hacerte una nota de crédito porque en teoría el Servicio de Impuesto Interno ya aceptó la factura. Además que nosotros también perdemos plata haciendo nota de crédito después de 3 meses. está perfecto. Usted no tiene por qué hacer la nota de crédito si la factura está bien. Por algo el cliente tiene 8 días. Claro, En pero es esos que 8 ellos, por ejemplo, días, nos dicen, es que entonces no te vamos a pagar la factura, entonces, ¿qué procede a hacer ahí? bueno, tú aplicas acciones contra él. No pueden no pagarte la factura, es su compromiso legal. O sea, yo estoy en mi derecho de decirle, no te voy a hacer nota de crédito y tienes que pagarme la factura tal cual está. Totalmente. Estás totalmente en tu derecho. Una vez que la factura está confirmada, tú estás en todo tu derecho a cobrarla. Ah, ya, ok. Y otra pregunta, ¿tú tienes más o menos alguna idea de qué responsabilidad tiene Mercado Público, siendo que ellos es como la entidad que tú, o sea, tú mediante ellos les puedes vender? ¿Mercado Público tiene alguna incidencia con el cobro de la factura o con, no sé, que te den algunos datos del mismo proveedor el cual tú que le estás vendiendo, perdón? No, no se van a hacer responsables. No, no tienen cero responsabilidad. Es muy Porque difícil porque es como un marketplace. Es muy difícil que un marketplace tome esa responsabilidad. claro, y lo otro es que ahora con las nuevas políticas de mercado público tampoco aparecen números ni nada. O sea, antes aparecían los números de las personas que tú les podías vender, pero ahora no aparecen números ni correos electrónicos ni nada. Entonces no sé qué se puede hacer ahí como para, no sé, comunicarte con ellos de alguna forma, porque de verdad es imposible cobrarle a alguien que no tienes número, no tienes correo, no tienes nada. Y por eso es tan importante, a ver, déjame volver. Por eso es cuando yo digo que lo más importante es que la cobranza no parte cuando no te pagan, parte mucho antes, parte acá. Antes de tú venderle, al momento que estás negociando, acá es donde tú tienes que lograr rescatar todos esos datos de contacto. Claro. Porque realmente una cobranza sin datos de contacto es súper complejo. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, y también entregar datos de contacto no es algo que se puede hacer libremente sin autorización de la parte. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en cobranza es que nosotros tenemos una base ya de 70.000 empresas. Entonces, cuando nosotros hacemos las acciones de cobro, nosotros notificamos tanto al correo que nos dan ustedes, nuestros clientes, como a todos los correos que nosotros históricamente tenemos registrados de esa empresa morosa. Entonces, lo notificamos por todos los canales. Pero eso no significa que yo pueda entregarte a ti esos correos. Yo solamente lo uso para notificar, pero no puedo traspasar esa información. Y dudo que una Claro. plataforma pueda traspasar esa información así. Ah, ok. Ya, ok, muchas gracias. De nada. Ahí Cari dice, ¿cómo puedo cobrar y que no parezca algo brusco? Le cobré a una persona, le dije, póngase al día y se enojó. Ya, esa parte es súper importante, la forma. La gente no le gusta que le cobren, la gente no le gusta hablar de cobranza. No se imaginan la cantidad de veces cuando yo digo que trabajo en cobranza online y que es mi empresa y la gente mira como, ¿por qué? ¿Dónde hay cobranza online? Como que, ¿por qué cobranza? Como que a la gente le incomoda. Entonces hay que ser súper claro y por eso les digo, como l- son recordatorios, primero los recordatorios, como recuerda, y ojalá que aparezcan lo más automatizados posible, los primeros, así como fecha de vencimiento, onda, venció hoy, link de pago, etcétera. Una vez que está vencido, decir como, porque, onda, hoy creo que se te olvidó, tienes algún problema con el pago, o en mi sistema no tengo registrado el pago del servicio, puede que sea un error mío, me puedes validar si efectivamente realizaste el pago o si tienes algún inconveniente.
Esas son formas de abordarlo durante los primeros 30 días de mora. Y luego es un poco lo que les conté de, mira, pasado los 30 o 60 días de mora, por política de la empresa, yo tengo que iniciar acciones de cobranza dura y nosotros traspasamos toda la deuda a esta empresa externa. No me, pucha, ayúdame, no quiero llegar a esta instancia, pero una política de la empresa, como ahí podemos generar un convenio de pago o algo, cuéntame qué te impide. Esas son como estrategias que funcionan como para acercarse mejor a los clientes. Eh, ¿Algo más? Claudia Silva pregunta si es recomendable que ellos de forma independiente ingresen a DICOM a la empresa morosa o es mejor que lo haga una empresa de cobranza, en este caso como ustedes. A ver, yo amo mi empresa y a mi empresa, entonces, ¿qué es lo que creo que es importante y en qué nos diferenciamos de si quieres subir la deuda directamente? Eh, Dicom es solamente una de las plataformas, es como Confort, no es la única marca. Es muy importante que para tú generar un bloqueo real, tú puedas publicar en todas las plataformas. Que tú lo publiques en Dicom, donde muchas empresas ven, pero que también lo publiques en Experience in a Coffee para que se genere el bloqueo financiero, porque si no los bancos no van a saber que ese es un mal pagador. Y que también lo publiques en el boletín comercial, porque si no, él no, nunca va a estar bloqueado de las licitaciones, por ejemplo, de la evaluación de proveedores. O sea, tú realmente, el usar una plataforma como nosotros, que publicamos en todo el sistema, el impacto es mucho mayor. O sea, tú puedes alcanzar una tasa de recupero un 20 o un 30% mayor de solamente publicarlo en una de las plataformas. Y además, nosotros contamos con, para un volumen más bajo, con una modalidad contra recupero, donde solamente cobramos en caso de recupero que, como les digo, el 35% de los casos se logra recuperar, que es buenísimo, pero en el 65% de los casos las deudas no se pagan. Entonces, si tú vas a una plataforma directa y publicas, estás incurriendo en un costo adicional sin seguridad de poder recibir el ingreso. Acá hay una que es, se puede recuperar el IVA de una factura incobrable. Em, no, para tú recuperar el IVA tienes que anular la factura. Pero es súper complejo porque si tú anulas la factura significa que tampoco puedes ejercer derecho a cobro de esa factura. Lo que sí tú puedes recuperar es cuando tú estás castigando la factura como incobrable para que ese ingreso pase a ser gasto, entonces no se cuente como ingreso después en tu operación renta. O Neidi tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer una pregunta. Em, Hola, buenos días. Más que pregunta, es una acotación con respecto a la consulta anterior que hicieron de mercado público, de cómo poder hacer las cobranzas. Nosotros tuvimos un caso en donde pudimos hacer la cobranza efectiva solicitando el pago a través de la sección de mercado público. Hay una parte donde uno puede hacer el reclamo de cobranza, solicitando el pago, y cuando no responden las instituciones a través de ese medio, lo que se hace es que se escala con la Contraloría General de la República. Ellos analizan los casos, contactan a las instituciones y las instituciones tienen que responder. Así sea que respondan que todavía no tenemos flujo de caja o no tenemos efectivo, pero por lo menos hace que respondan eh, en sí. ¿Cuál es ese medio de mercado público? Es en la sección donde está al lado de la orden de compra, donde dice órdenes de compra, al lado hay una sección donde habla de pagos y dice solicitud de pago. Ese es el primer paso, hacerlo por lo menos dos o tres veces y después escalarlo a la Contraloría General de la República. Buenísimo. Muy buen Belén, te dato. mandé te ando buscando por Licky, pero no te encuentro. En serio, yo sé que no hay tantas Belén Sanguinetti. Belén Sanguinetti, bueno, busquen el link en cobranzaonline.com, Cobranzas.com, cobranzaonline.com, ¿ya? en LinkedIn, y ahí les va a aparecer la empresa. Y dentro de las publicaciones, sí o sí voy a estar, está la publicación de este webinar, donde ahí está etiquetado mi LinkedIn también. Vale, gracias. Ahí Javiera pregunta, ¿qué sucede si al emitir una factura, se entrega la mercancía y el día 8 te la rechazan? Mira, es súper complejo porque la gente no puede estar rechazando facturas porque sí. Hay razones súper claras para un rechazo de factura. Entonces, si es que
no corresponde el rechazo de factura, hay que levantar ese incidente como reclamo en servicio de impuesto interno. Y tú tienes en tu derecho como a realizar esa factura. Entonces, no es que uno pueda llegar y rechazarla por cualquier cosa. Entonces, hay que como reclamar que está mal rechazada. Ahí en el chat dejé el link de Belén y de Cobranza Online para que lo puedan revisar ahí. Hoy les voy a dejar nuevamente el QR para que se puedan dejar sus datos y solicitar la asesoría gratuita que le estamos dando en este webinar junto a la SECH. Genial, ahí al finalizar en la tarde vamos a subir también la grabación de este webinar en el canal de YouTube de ASECH, ahí para que lo puedan volver a ver. Y para quienes llegaron más tardecito ahí para que lo puedan ver del inicio. Belén, me gustaría hacer una última consulta. Mi nombre es Felipe. Cuéntame, Si es Felipe. que los clientes nos dieron cheque y esos cheques rebotaron, ¿le da más a un tema judicial más fortaleza para llevarlo a juicio? Por como un tema de que el cheque no tenía fondos, qué sé yo. Mira, hay razones en las cuando el rechazo del cheque, si es por falta de fondo, el mismo banco lo informa dentro al boletín comercial. Es un protesto de cheque. Y esa es una morosidad súper grave, Claro, y que ha defendido. No sé si hay otro respaldo que acredite la deuda aparte del cheque. no, la factura no hay otro respaldo que acredite la deuda. Pero más que es si hace el caso más fuerte, una factura ya lo hace suficientemente fuerte. Y con el protesto, además vais a tener el protesto del cheque y podéis publicarlo tanto por la factura y el banco lo va a publicar por el cheque protestado. La evaluación de si ir a tribunales o no, porque si tú tienes tu derecho a cobro, el tribunal va a estar a tu favor. Es, el tribunal lo que puede hacer es pedir embargar bienes. La Eso a lo empresa, mejor puede ser para cumplir con ese pero, compromiso de cheque. pero tiene bienes. A eso es lo que voy cuando te recomiendo cotizar con un abogado Claro, ver si es que efectivamente, y uno revisar también algún informe del cliente de patrimonio, para ver si efectivamente el cliente tiene bienes. Revisar el boletín concursal si el cliente está en proceso de quiebra o reorganización. ya, Revisar la cantidad de incumplimientos que tenga. Si tiene mucho incumplimiento, seguro van a haber más demanda y aunque el tribunal diga, como que no va a haber de dónde sacar la plata. claro, perfecto. ¿Está bien? Ya, Belén, le agradezco la consulta. Sí, Gracias. nosotros igual en nuestro sistema, nosotros tenemos una empresa aliada que es independiente, pero trabajamos harto juntos, porque cuando los casos son de monto alto y ya están en 3 meses de cobranza extrajudicial, los contactamos con Protege Pyme, que es una empresa legal. Entonces, si queréis buscar Perfecto. estar con ellos, se llama Protege Pyme. Protege PYME. Muchas gracias. Mira, Belén, una consulta, la última. cuéntame. Mira, según ustedes como cobranza, porque tú hablas con Valesca de Convesticabal, eh, yo me dedico a cobrar cuando ya las facturas, digamos, pasan los 30 días. eh, Según tu experiencia, ¿cuál es una fecha así estimada donde es un cobro, ponte tú, que se pueden trazar? De repente muchas instituciones públicas pagan, son pagadoras, pero pasan los 30 días o los 45 días que por lo general cancelan. ¿Cuál, según tu experiencia, sería un plazo más o menos regular en la que ellos puedan pagar? En general, lo que hemos visto es que en promedio las empresas pagan con 20 días de atraso, como en promedio, así general, general, general. Lo hemos hecho en un ¿Ya? estudio que hicimos con Duemin. Entonces, por eso la mora administrativa podría ser entre 0 y 30 días de vencimiento. Sí, Pero hasta ahí por eso te digo, ese es como hasta 20 días después, digamos, de cumplido la fecha de pago. ¿Por qué? Porque ponte tú, yo trato de ser amigable, como tú dices, porque en el fondo tú llamas y si se cobranzan y te cuelgan o hasta me ha pasado que me bloquean, entonces es súper difícil tratar uno tiene que tratar de generar conectividad con la persona y tratar diciendo que lamentablemente, bueno, es un trabajo que nos toca hacer y que tanto la persona que está cobrando como la que tiene que pagar, a veces, muchas veces no son directamente los que tienen que pagar, no son directamente las personas que tienen que sacar sus dineros, digámoslo así. Eh,
y yo mando correos, nosotros trabajamos con Oguma, donde Oguma manda todos los días correos recordatorios, ya trato de ser muy amigable, pero por eso te digo, ¿hasta dónde es el tiempo ya cuando realmente hay que estar insistiendo, insistiendo, insistiendo? Y como te digo, se van cerrando las puertas porque ellos mismos o te bloquean, no te contestan los correos y quedas en el fondo en cero. Entre 30 y 45. Y 60 para mí es tope. Te sientas tope. Sí. Ya Perfecto. cuando es con 60 y no hay un compromiso de pago claro, no hay una explicación, eh, para mí eso ya es como el máximo. Ahí, Perfecto. Y mira, yo te iba a hacer una acotación. Nosotros tuvimos una institución que la llevamos a juicio, ¿ya? Por lo que tú decías, no resultó. Nuestro abogado de la empresa de hecho, ha sido el único, pero sí resulta, ¿ya? Es medianamente largo. O sea, dentro de toda la plata que uno invierte y todo, o sea, en el fondo es como más que nada recuperar lo invertido. Pero sí tuvimos buena resolución porque fue una corporación. Y la corporación le llegó un embargo y ellos decidieron pagarla en su totalidad y no hubo ningún problema. sí, por eso hay que investigar bien la otra, la contraparte. Mira, acá hay unas preguntitas porque nos queda muy poco tiempo, ¿verdad? Y nos pasamos el tiempo, pero dice, entre una factura y un pagaré de un cheque, ¿qué es más factible cobrar? La verdad son dos títulos de crédito, entonces como que es más transversal. La factura, que es lo bueno que tiene, es que la factura se puede validar en servicio de impuestos internos. Entonces, uno tiene mucha seguridad de que es un título ejecutivo, en la otra se necesita como validación y revisión de contrato. Enrique pregunta, ¿de cómo y similares tienen suficiente filtro de forma que no pase? Mira, personalmente yo he visto que muchos filtros no tienen y por eso nosotros dentro del servicio, nosotros incluimos la validación. Entonces, nosotros cuando algún cliente carga una factura, nosotros con esa información la validamos en servicio de impuesto interno y validamos que está bien emitida en servicio de impuestos internos, que está a crédito, que no está rechazada y que no tiene anulaciones. Y con eso, la factura efectivamente es un título ejecutivo, hay un derecho a cobro y nosotros entregamos, tratamos de contactarnos al deudor, de darle facilidades por 8 días y al día 8 ante no pago, recién ahí publicamos la deuda, habiéndolo habilitado constantemente el canal al deudor para ingresar un reclamo en caso de que no corresponda. Pero eso es algo que nosotros como empresa, queriendo hacer las cosas distinto de la cobranza tradicional, hacemos. Pero no he visto que sea una práctica común todavía en la industria. ¿Cómo utilizo la plataforma para publicar al cliente? ¿Cuánto tiempo ustedes lo gestionan? Bueno, nuestra plataforma es muy fácil. Ustedes se ingresan a cobranzaonline.com, crean la cuenta de su empresa, no toma más de 2 minutos, en verdad es súper simple y es gratuito, y ahí ustedes cargan la factura. Usted ingresa la información de la empresa morosa, cargan la factura, nosotros le mostramos cuál va a ser la comisión en caso de recupero, ustedes aceptan esa comisión, pueden ingresar cobranza, habiendo aceptado que esa es la comisión en caso de recupero, y de ahí nosotros iniciamos la cobranza. Por 8 días contactamos al deudor, le ofrecemos facilidades de pago, repactación, mediación, lo que se necesite, y si al día 8 no contesta, también ejercemos presión publicando la deuda. Y una vez que nosotros recibimos el pago y recaudamos, nosotros te avisamos y hacemos la transferencia del diferencial. Normalmente la comisión es de un 10% para una factura que está vencida hace 5 meses de 1,5 millones, por ejemplo. Pero va variando según el monto de la deuda y cuán vencida está la deuda. Si venció hace 2 años o venció hace un mes o 3 meses. Una deuda se puede cobrar hasta 5 años atrás. Entonces, para que lo sepan, si tienen deuda de hace 2 años, no pierden nada e ingrésenlas porque igual hay una posibilidad de recuperarla. Bueno, chiquillos, yo creo que estamos, porque ahí no para retar que nos estamos pasando en el tiempo, pero ha sido un placer y si tienen más dudas, bueno, escríbanme con toda confianza. Muchas gracias, Belén, por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos ha brindado hoy día. Muchas gracias también a todos los que se conectaron. Recordarles que este webinar está siendo grabado, entonces al finalizar el webinar vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Ahí igual por correo le vamos a mandar el link para que lo puedan volver a ver. Así que muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias, Belén, nuevamente por tu tiempo y por este increíble webinar. Gracias a Gracias. ustedes. Saludos de Puerto Montt.
Genial, muchas gracias. Nos vemos, Chao. que esté muy bien. Chau, chau. Chao, chao. Dios. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.